Hoy tenemos un tema que es la continuación de unos talleres que venimos realizando hace un tiempo acerca de liberación. A algunos les asusta esos temas y a algunos otros parecen leones fieras con esos temas. Lo único que yo les puedo decir es que delante de la presencia de Dios, Él es nuestra libertad. Somos redimidos, somos salvos por la sangre de Cristo, tenemos la bendición delante del Rey de Reyes, así que hoy podemos estar totalmente tranquilos porque su presencia nos acompaña hoy, la sangre del Cordero nos acompaña. Este taller que hemos estado compartiendo es de Transformados. Transformados es la escuela de formación de la Iglesia Vida con Pasión, pero hemos querido abrirla y extenderla para que todos podamos compartirla. Y ya que estamos en estos tiempos de cuarentena, ya que estamos en estos tiempos donde nos estamos guardando un poquito, venga, porque yo como que sin música, ahora sí, mándenme sus reportes técnicos. Cuéntenme cómo se escucha. Bienvenida y bendiciones, Pastora Luz. Bienvenidos y bendiciones para todos los amigos que se conectan a casa nuevamente. Ayúdanos a compartir antes de que arranquemos este tema. Queremos llegar a muchos corazones con el Evangelio de Cristo de una forma sencilla, de una forma que sea entendible, de una forma muy práctica a través de estos talleres. Así que ayúdanos a compartir estas transmisiones que hacemos para que podamos llegar a los corazones de las familias que tanto necesitan de Dios. En este tiempo hemos escuchado testimonios de casos de suicidio, hemos escuchado testimonios de casos de liberación y realmente necesitamos estar muy atentos a esto, muy atentos. Muy bien, familia. Vamos a hablar un poquito acerca de asuntos complejos, asuntos un poco fuertes, pero lo vamos a hacer de una forma entendible para todos. Hace un tiempo compartí en una serie de mensajes que estuve hablando acerca de los anatemas. Espero que varios de ustedes se acuerden de esos temas, de los anatemas, valga la redundancia. Y hoy vamos a estar trabajando un poquito acerca de maldiciones generacionales. Las maldiciones generacionales tiene sus detractores y tiene su gente que está promoviendo y diciendo sí es posible. Desde mi parte yo puedo compartirte que ya desde un punto muy personal creo que las maldiciones como tal, si hablamos de maldiciones generacionales, te voy a dar una definición de lo que son maldiciones primeramente, y es la consecuencia que puede venir no solamente de nuestro Dios, porque en el antiguo pacto se hablaba de las maldiciones, o se habla de las maldiciones de Dios, están ahí escritas en Deuteronomio 28, ahora vamos a profundizar un poquito del asunto. Pero hay sus detractores, hay personas que te dicen no hay ningún tipo de maldición en el nuevo pacto a través de la sangre del Cordero. Y esto tiene en parte sentido, pero hay que profundizar un poco más en este asunto, porque la maldición como tal no es solamente algo que el enemigo haya lanzado contra tu vida, y siempre pongo el ejemplo de la nube negra. No es solamente esa situación que estás viviendo y que te acompaña la nube negra por tu vida siempre, y tú eres cristiano y caminas con Cristo hace un buen tiempo, pero aún así sientes que hay una nube negra que te está persiguiendo. Yo trato de ser muy claro en este tema para ser un poco más didáctico, pedagógico, para que lo podamos entender. Bueno, pero podemos revisar o podemos estimar 3 o 4 tipos de maldiciones que acompañan a las personas. Antes te defino. Maldición es la consecuencia de una decisión o la consecuencia de un acto. En el antiguo pacto las maldiciones no solamente venían a través de Deuteronomio 28 cuando Dios mismo, porque hay gente cristiana, te estoy hablando de gente que hace parte del cuerpo de Cristo, que predican que Dios no maldice, que Dios no castiga. Bueno, falta leer una buena porción de la Biblia para darse cuenta de lo que está esas personas mencionando, para darse cuenta que realmente sí hay unas maldiciones que son lanzadas por parte de Dios. Hay unas maldiciones que vienen por parte de Dios, hay unas maldiciones que vienen por parte del enemigo.
el enemigo viene a matar, a robar y destruir. Y eso literalmente son maldiciones. Y esas vienen por consecuencias de. Ahorita vamos a hablar de por qué vienen esas consecuencias. Otro tipo de maldiciones vienen por el pecado. ¿Ok? Entonces, pues, si estás anotando, punto número 1, hay maldiciones que han venido de parte de Dios. Eso está en Deuteronomio 28, ahorita lo vamos a revisar. Hay maldiciones que vienen por parte del enemigo. Pero para entender por qué vienen maldiciones, entonces te aclaro, maldiciones son las consecuencias de decisiones que se han tomado, que los hombres tomamos, decisiones o actos que tomamos. Entonces, en un tercer punto podríamos definir que hay maldiciones que vienen por parte del mismo pecado del hombre. Hay maldiciones que también vienen por parte, te dije, de Dios, de parte del enemigo, por parte del mismo hombre, pero hay maldiciones que vienen generacionales. Hay gente que no cree en el tema de las maldiciones generacionales, pero yo quisiera que me levantara la mano la persona que se ha sentido libre desde el momento en que recibió a Cristo en su corazón y dijo: yo te acepto como mi Señor y Salvador, y yo sé que soy libre porque por fe soy salvo y por fe soy libre de toda maldición. Amén, y todos creemos en eso. Pero que levante la mano la persona que ha sentido que las maldiciones o las situaciones que se han presentado de su familia, de sus padres, de sus abuelos, no se han transmitido de alguna forma. Entonces, en ese punto, ahí encontramos que realmente Jesús sí pagó un precio por todas las maldiciones, y hecho está, consumado es. Pero las consecuencias de los pecados de las generaciones, de nuestros padres, de nuestros abuelos y de nuestras familias, las consecuencias generacionales, ahorita vamos a revisar un poco esto un poco más bíblicamente. Te estoy dando solamente un preámbulo para que podamos tocar el tema a fondo. Esas consecuencias le llamamos maldiciones, ¿ok? Entonces, maldición literalmente es la falta del favor de Dios sobre los hijos. Maldición es la falta del favor de Dios sobre los hijos. ¿Sobre cuáles hijos? Sobre los hijos de Dios. ¿Okay? Identificamos que hay criaturas de Dios a través de Juan, capítulo 1, versículo 11-12, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, los que son seguidores del Mesías, los que son seguidores de Dios Padre. A los que le reciben, a esos les da el derecho y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Espero que no vaya muy rápido, aunque sé que este es un discipulado que hacemos a esta hora para personas que posiblemente no tienen mucho tiempo en la fe, sino que posiblemente están arrancando. Otros que tienen un poquito más de tiempo, como pastores que me acompañan esta noche aquí en online, amigos y líderes del ministerio, gente que hace parte del ministerio. Esto nos sirve para la formación de cada uno de nosotros. Entonces, cuando les menciono que la falta del favor de Dios, la falta de la gracia de Dios, la falta de la bendición de Dios es una de las consecuencias que vive la persona, que al momento de recibir a Dios Padre, al momento de recibir a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, estamos recibiendo todo un plan de salvación, estamos recibiendo toda la redención, y por la sangre de Cristo yo soy libre de toda maldición. Tú puedes decir eso. Por la sangre del Cordero que fue derramada por ti y por mí, somos libres de toda maldición. Pero entonces, ¿por qué, si Dios entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, por qué de alguna u otra forma hay ataduras que están persiguiendo al creyente? Habíamos hablado hace unos 2 fines de semana atrás de los mismos discipulados de talleres de liberación que venimos haciendo y de sanidad interior, que ya vamos como para 2 meses más o menos. Habíamos conversado que hay unas ataduras, hay unas situaciones, hay literalmente demonios que no están dentro del creyente. No somos poseídos por demonios, pero somos oprimidos por demonios, y esos demonios nos agarran de tal forma que tú vas a ver las circunstancias, siendo creyente, siendo líder de la iglesia, siendo pastor de la iglesia, vas a ver algunas situaciones o algunos fenómenos o circunstancias que van a estar tratando de perseguir al creyente, y a donde quiera que el creyente se mueva, donde quiera que el creyente va en su diario vivir, ahí va a estar viendo bendiciones, pero también sufriendo
algunas situaciones o algunos percances o maldiciones. Hoy voy a enfocarme, como estamos en el taller de liberación, y yo creo que hoy ya acabamos, si no estoy mal, en esta hora acabamos el taller de liberación. Vamos a ver cómo nos va. Yo pienso que necesitamos tener muy claro y muy definido que si tenemos luchas y batallas espirituales, que si el creyente realmente tiene unas armas espirituales, como dice Corintios, como dijo Pablo a la iglesia de Corinto, que tenemos los creyentes armas espirituales, que se levantan, que son armas, no son físicas, no son de la carne, sino que son espirituales. Yo quiero leerlo porque por un instante se me estaba escapando el versículo. Y no quiero errar porque quiero que esto quede muy, muy claro. Dice 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, si hay una batalla y estamos batallando para destruir fortalezas que vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, circunstancias que hay en un mundo espiritual, para derribar razonamientos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Si se está gestando una batalla espiritual, si se está gestando una guerra espiritual, hay unas consecuencias, y eso es lo que en el término militar se le llaman bajas o heridos. Si en las batallas espirituales en las que nos mantenemos, si como creyentes tenemos unas batallas espirituales, esas batallas espirituales tienen que estar presentando algunas bajas. Y por eso es que vemos cristianos, por eso es que vemos pastores, por eso es que vemos ministros, líderes, gente de la alabanza, del equipo de adoración, de alabanza, se levantan contra el demonio y viene un golpe fuerte y entonces hasta ahí fue esa batalla. Esas situaciones que se presentan, todas esas situaciones que se presentan, vienen porque hay ataques espirituales. Y esos ataques espirituales no son el chu de Satanás, no es el susto ahí, el bu del enemigo, no señor. Él va a venir a matar, a robar y destruir. Esas tres cosas que menciona la palabra, matar, robar y destruir, son también las maldiciones. Entonces, hay quienes dicen que no existe como tal en este tiempo las maldiciones y mucho menos las maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque todo fue pagado en la cruz del Calvario. A lo cual yo digo amén en cierta parte. Porque Jesús pagó el precio y todo estuvo hecho en la cruz del Calvario, pero todo el mundo en la humanidad, la humanidad entera, no ha aceptado ese plan de salvación. Como no han aceptado ese plan de salvación, entonces todavía están viviendo situaciones de maldición en su vida. Ahora bien, ¿qué pasa con los creyentes y las maldiciones dentro de los mismos creyentes? ¿Por qué hay falta de favor de Dios o por qué hay situaciones que persiguen al creyente y lo mantienen atado? ¿Por qué hay familias que es muy, muy evidente reconocer cuando hay ataduras? Y vamos a mencionar algunas que estuvimos ya hablando la semana pasada, pero vamos a mencionar algunas para descifrar cuáles son esas ataduras o esas maldiciones generacionales. Siempre se habla del alcoholismo, pero hablemos de unas más fuertes. Vamos a hablar, por ejemplo, de un espíritu de muerte, de accidente. Hablemos de un cáncer. Y no te estoy hablando de pronto el tema genético, el que es racional dirá, bueno, pero es que el papá sí muere de cáncer genéticamente, el hijo tiene toda la posibilidad de morir de cáncer y los nietos también. Ok, desde un tema genético te puedo decir que sí, puede morir de cáncer esa familia, pero detrás de eso hay un asunto espiritual que tratar. Entonces por eso te voy a poner un ejemplo desde el punto de vista de la muerte de accidentes, muerte por accidentes. Es impresionante y he conocido familias y personas que han vivido circunstancias donde, esto fue un caso muy, muy concreto que conocí en una clínica de reposo. Una persona fue internada en una clínica de reposo porque ya había llegado a un límite mental donde casi una esquizofrenia. Sus familiares habían sido consecutivamente, paulatinamente habían sido
asesinados, habían muerto por accidentes de vehículos, habían muerto padres, hermanos y así sucesivamente, hasta que esta situación ya llegó hasta ella y ella, pues muy preocupada, se acercó a Dios. Para mi sorpresa, al conocer a esta mujer de una clínica de reposo, me dice: pastor, yo soy la única persona que queda viva de mi familia. Yo soy cristiana, decía esta persona, pero me internaron en este lugar. No recuerdo bien si fueron algunos familiares lejanos o amigos. Dice así: me internaron en este lugar porque dicen que yo estoy loca, pero yo veo las cosas y veo esos espíritus de muerte que han perseguido a mi familia y seguramente vienen por mí. Esto, amados, lo conocí de primera mano sentado junto a una mujer que manifestó esta situación de muerte consecutiva en la familia. Ahora, el espíritu de muerte, entrando un poquito en ese detalle, Dios lo ha permitido sobre familias. ¿Por qué Dios permite las maldiciones? Sería un punto muy importante para tratar. ¿Por qué Dios permite que familias enteras puedan morir por una enfermedad? En este tiempo han muerto personas por COVID y hemos visto que no solamente muere una persona de la familia, sino que se esparce la enfermedad y se mueren los papás, los hijos, abuelos y familiares alrededor. Eso es complejo, eso es bastante complejo. El médico o el racional en la carne dirá: bueno, pues eso es natural, si se contagiaron, estaban viviendo juntos, pues se van a enfermar y se van a morir. Sí, pero desde un grado espiritual, desde un punto espiritual, yo te puedo decir que detrás de eso Dios permitió, sí, esas muertes, pero también por qué las ha permitido. Y no quiero entrar en juicios esta noche y no quiero ponerme en el papel de Dios y entrar en un parámetro aquí de juez, porque eso solamente le compete a Dios. Pero sí te puedo decir que las maldiciones, literalmente, cuando las revisamos desde la escritura, desde el principio, nos damos cuenta que vienen por consecuencia de. Ejemplo, desde el principio, la desobediencia de Adán y de Eva generaron consecuencias. La misma desobediencia de Adán y de Eva les generó haber sido expulsados de la presencia de Dios hasta que fuesen redimidos. Fueron expulsados, tenían que trabajar con el sudor de su frente. Antes parecía que no teníamos que sudar ni sufrir, sencillamente arábamos la tierra, comíamos, la misma tierra producía fruto, pero no teníamos esa carga. ¿Sí se dan cuenta? La maldición es una carga, la maldición es una consecuencia. La maldición, a mis hijos me han preguntado: papá, ¿por qué a veces te escuchamos decir groserías? Y yo: oh my God, ¿qué dije? Y me dice: es que tú dices una palabra muy fea. Y yo dije: ¿cuál, hijo? ¿Cuál fue la palabra? Entonces empieza por la M. Y dicen mis hijos, que todavía están muy pequeños, dicen mal, di. Y yo: ajá. Maldición. Y se ponen rojos y me dicen: no, mi vida, maldición no es una grosería. La palabra maldición no es una grosería. En el mundo, la palabra maldición, para el que no conoce la escritura, la gente cree que maldición es un conjuro que se lanza a una persona. Entonces, por las películas de Disney, por todas las cosas que se han visto por televisión, creen que maldición nada más es un conjuro, un decreto que maldice, que le quita la bendición a la otra persona. Pero es mucho más que eso. Es una consecuencia, es una carga que se genera a partir de un comportamiento, a partir de una forma de pensamiento, a partir de unas secuelas del pasado, de las familias y demás. Entonces, estábamos en el espíritu de muerte. El espíritu de muerte viene persiguiendo a las personas de una familia y va acorralando literalmente un apellido, va acorralando literalmente a las personas. Y ahí es donde tú como creyente, tú como hijo de Dios, tienes que despertar y decir: ok, yo tengo que identificar, porque de esto se trata este taller. Tú identificas y dices: yo siento que en mi vida hay cosas que no he podido solucionar. Y yo le estoy hablando a gente madura en la fe. Yo siento que hay cosas que no he podido solucionar. Yo siento que hay cosas que se repiten de mis padres, hay cosas que se repiten de mis abuelos. Hay un caso tremendo, pero déjenme pensarlo un poco porque está muy reciente y no quiero que la familia que me ha compartido este tema se sienta mal. Voy a hablarlo de esta forma.
Un hombre necesita salir de una deuda. Un hombre necesita salir de una deuda. Un padre de familia, la cabeza del hogar, necesita salir de una deuda. Y sus hijos también manifiestan endeudamiento severos. Y estamos hablando de gente joven. Cuando oramos cuando identificamos las raíces de por qué hay endeudamientos, de toda esa cantidad de situaciones y esas deudas que ahorcan, que no dejan dormir, entonces tenemos identificadas el campo, ¿no? Tenemos identificado lo que estamos orando. Pero dejamos el tiempo avanzar y no oramos inmediatamente cuando identificamos al enemigo por el que estamos trabajando. Pues resulta que esta familia me lo compartió y a los pocos días, estamos hablando de 3, 4 días, familiares hablando de abuelos lejanos y fuera incluso de la ciudad, sufrieron consecuencias a nivel financiero severas, muy severas. Te estoy hablando de situaciones donde se les roban las tierras o se les roban el patrimonio. Y tú dices, wow, pero estamos orando por esto y aparte que estamos revisando el enemigo, estamos revisando el campo, resulta que ahora están atacando a mis familiares. Ok, entonces ahí es donde nos damos cuenta que las consecuencias o maldiciones que acompañan a las personas, aún así siendo creyentes, que han permitido a través de puertas espirituales o a través de puertas emocionales o a través de consecuencias del pasado que no han sido canceladas, que no han sido capítulos cerrados en la vida, entonces aquí viene la consecuencia. No solamente ataca al papá, ataca a los hijos, puede atacar a los abuelos, puede atacar a las siguientes generaciones. Un ejemplo de esto, porque es que a mí me parece tremendo que hay gente que no cree en esto dentro de la iglesia. Un ejemplo de esto está escrito en Éxodo capítulo 20, cuando habla acerca de la idolatría, uno de los mandamientos de la ley de Dios, el segundo mandamiento. Esto es curioso, ¿no? Si yo te pregunto a ti que estás ahí conmigo esta noche, yo te pregunto, ¿cuál es el mandamiento más, bueno, te lo voy a preguntar cómo es. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Voy a repetirlo, o si pudiéramos hacer una premiación sería tremendo. Primer mandamiento de la ley de Dios. Entonces la mayoría de gente responde, amar a Dios sobre todas las cosas. Pues te cuento que ese es el mandamiento más importante de la ley, pero no es el primer mandamiento de la ley de Dios. Cuando revisamos los mandamientos de la ley de Dios, nos vamos para Éxodo 20. Espero que estés aprendiendo bastante hoy. Y cuando revisamos Éxodo 20, revisamos los mandamientos de la ley de Dios. En el primer capítulo, el primer mandamiento de la ley de Dios es no tengas dioses diferentes a mí, no tengas dioses ajenos a mí. Ese es el primer mandamiento de la ley. Entonces, quiero leerte una porción muy corta, aunque no me voy a enfocar mucho en esto. Dice, y Dios habló enfáticamente todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Elohim, yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Te estoy leyendo la traducción textual y te la estoy comparando con la Reina Valera. En el versículo 2 dice, yo soy Yahweh tu Elohim, yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Entonces el primer mandamiento de la ley dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Ahí está, primer mandamiento. Segundo, no te harás estatua ni imagen semejante de lo que está encima de los cielos, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es un mandamiento muy importante. No te postrarás ante ellos ni los servirás, porque yo soy el Señor tu Dios, que visita, atención a esto, visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación sobre los que aborrecen, pero tengo misericordia a millares de los que aman y guardan sus mandamientos. Entonces, hubo unos casos donde preguntaban a Jesús por qué los hijos tienen que sufrir las consecuencias de los padres. ¿Por qué los hijos tienen que vivir las consecuencias de los padres, del pecado? Ahora, la paga del pecado es la muerte.
Y esa es personal. Cada uno cumple delante de Dios, tiene que rendir cuentas, cada uno delante de Dios. Por eso la sangre de Cristo es derramada sobre cada uno, pero cada uno debe aceptarla. Y por eso tu familia, tú y yo y nuestras familias, cada uno debe aceptar y decir, yo acepto el sacrificio de la cruz. Yo recibo esa sangre del Cordero sobre mi vida. Yo me considero hijo de Dios y quiero ser discípulo de Cristo. Y eso es personal. Pero se acercaban algunas personas y decían, bueno, pero es que es injusto que Dios castigue a los hijos por los pecados de los padres. Entonces, pues obviamente esto está visto desde un punto de vista muy racional. No se castiga el pecado en los hijos, pero las consecuencias de los padres sí se transfieren a los hijos. Voy a ponerte un ejemplo que se me viene rápidamente a la mente en este instante. Si yo, en la altura de una montaña donde nace un riachuelo, donde nace sí, un riachuelo, no sé cómo más decirlo, un pequeño río, una quebrada, ahí en la roca, ahí en los matorrales, ahí nace el agua, empieza a fluir el agua. Si ahí yo empiezo a derramar un líquido venenoso, si yo empiezo a derramar veneno en ese líquido, ese río de ahí hacia abajo se contamina. Y los pueblos que están abajo de ese lugar viven las consecuencias de la contaminación del río que fue gestado arriba. Pongamos otro ejemplo. Si yo derramo ahí donde empieza a nacer el río, si yo empiezo a derramar un polvo rojo, un líquido rojo, y empiezo a colorear el agua, las aguas, las empiezo a colorear en el río, en la parte de arriba, de ahí hacia abajo, aunque no tenga la misma intensidad el rojo como estaba arriba, ese río abajo se va a ver contaminado con el mismo color rojo y se va a tornar rojo. Tarde o temprano se va a ir limpiando a través del correr del agua, pero posiblemente se vea manchado kilómetros abajo y los pueblos de abajo vean las consecuencias de ese color rojo. Hasta que alguien se pregunte y diga ¿por qué esto está de este color? Y empieza a subir la montaña y se dé cuenta que arriba hay una persona que está coloreando el río o está contaminando el río. Así funcionan las maldiciones generacionales. Las maldiciones generacionales no son un invento del hombre. Las maldiciones generacionales no son un mito de algunos cristianos locos y que son y proféticos y que oran y sacan demonios. No, Señor. Las maldiciones generacionales nacen dentro de las mismas consecuencias. Toda la humanidad vive una maldición generacional gestada por Adán y Eva. Adán y Eva cometen un pecado gravísimo de desobediencia delante de Dios, son expulsados de la presencia de Dios y toda la humanidad necesita ser redimida por la sangre de Cristo por dicha maldición. Ok, bien, Jesucristo viene, rompe la maldición de Adán y de Eva, pero en el 2020 yo tengo familia que aún no han recibido a Cristo Jesús. Y ahí es donde está el problema. Entonces ellos necesitan romper esa maldición, necesitan salirse de esa maldición y aceptar el sacrificio de la cruz para que no vivan las consecuencias de 100% bíblico. Un punto como el que estamos tocando, el pueblo de Israel empezó a gestar dioses, empezó a gestar ídolos, empezó a hacer ídolos de cualquier cosa, se hacían objetos ídolos y Dios dice, hey, momento, yo les voy a pedir el favor que ustedes no se hagan imágenes ni de lo que está encima de los cielos, hablando de un mundo espiritual, ni de lo que está debajo de la tierra. A todos aquellos que le gustan los dragones en figuritas y a todos aquellos que le gustan demonios y cositas así, mucha atención con eso. Dios dice no lo hagas. ¿Por qué? Porque yo visitaré esa maldad hasta la tercera y cuarta generación y dice de los que me aborrecen. Yo no puedo invalidar la ley de Dios. Yo no puedo decir que ese mandamiento, que es un mandamiento de ley, que es un mandamiento perpetuo, sea cancelado.
Hay algunos mandamientos en el antiguo pacto que ya no son necesarios o pues ya han cambiado, han evolucionado porque, por ejemplo, mujeres con flujo de sangre ya pueden acercarse a la presencia de Dios porque han sido redimidas por la sangre de Cristo. Anteriormente no. El leproso, el enfermo, era sacado de la presencia de Dios porque era enfermo y se consideraba maldito. Ya no, ya puedes acercarte enfermo y todo a la presencia de Dios. Pero a lo que voy es que sí existen las consecuencias, y fíjense que existen consecuencias no solamente directas, sino existen consecuencias que se transfieren hacia nuestros hijos. Y estas consecuencias que estamos aquí compartiendo en este día, hablando de maldiciones generacionales, estas consecuencias son reales. Para los que llegaron un poquito tarde, les cuento, hay maldiciones como esta, Éxodo 20, donde dice: yo visitaré la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Fuerte. Existen maldiciones que vienen de parte de Dios. Existen maldiciones que vienen de parte de Satanás y de parte de todos los secuaces, demonios, principados y potestades, huestes de maldad. Existen esas maldiciones. Existen maldiciones que vienen a través de nuestro comportamiento, de nuestra carne, porque nuestro pecado genera una consecuencia y maldición es consecuencia. Y entonces mi pecado genera una consecuencia y voy a tener que, aunque Dios me perdona el pecado, a veces la consecuencia perdura. Ay, ay, ay. Aquí, si estás anotando, esto es muy importante. Voy a decirlo de nuevo. Dios perdona tus pecados. Dios perdona tu iniquidad y tu maldad en la cruz del Calvario. Tú te acercas a Dios y le dices: Padre, perdona mis ofensas y mi maldad. Muy bien, hijo, veo tu corazón arrepentido y te perdono. Pero la consecuencia del pecado es otra cosa muy diferente. ¿Por qué existe la palabra pecado y por qué Dios quiere alejarnos del pecado? ¿Por qué? Si a veces muchos pensarán, como cualquiera de nosotros ha pensado, el pecado es normal, el pecado hasta rico es y sabroso es. ¿Por qué Dios prohíbe tantas cosas? Porque Dios quiere cuidarte y protegerte de las consecuencias. Por eso quiere que tu pecado sea cancelado, quiere que no peques para que no vivas las consecuencias. Dios perdona tu pecado porque fuiste infiel, porque fuiste infiel a Dios o cualquier cosa, pero la consecuencia no. Y entonces, hasta que esa consecuencia empiece a gestarse, esa consecuencia la pueden vivir nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos. Hablemos de las finanzas. Un padre que no cultivó, que no sembró, un padre que no trabajó fuertemente y que se dedicó a las drogas en los años 60, en los años 70. Vamos a dar un ejemplo: el papá hippie, la mamá hippie, que consumían drogas, que tenían sexo ilícito y una cantidad de cosas. Nace un hijo en los años 80, esos padres ya tenían 20 años, 30 años. Nace un hijo en los años 80, nace ese hijo, y estamos hablando que en los 90, en el año 2000 viene una tercera o cuarta generación. Toda la consecuencia de pecados, toda la consecuencia de situaciones desde atrás, te estoy hablando desde atrás, se va a ver reflejada, aunque el pecado haya sido perdonado y aceptado. Esta situación se puede ver reflejada por de haberse alejado de Dios. Y entonces tú, como creyente, porque no quiero alargar esto y ya me di cuenta que esto se nos fue para la siguiente sesión también. Próxima semana vamos a estar aquí en la misma hora. Es necesario que, como nosotros como creyentes, aparte de recibir a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Rey, es necesario también que empecemos a pedirle a Dios: Padre, ayúdanos a corregir las consecuencias, ayúdanos a no vivir esas consecuencias y a quitar esas maldiciones de nosotros. Quitemos, Padre, esas maldiciones de nuestros hijos. ¿Para qué? Para que todo eso que vivió, por decir algo, en las finanzas, los padres, no la vivan entonces también los nietos o los hijos, y después indirectamente los nietos. Y los nietos nacen en una condición de pobreza y los bisnietos ni hablar. ¿Eso cómo se llama? ¿Pobreza? ¿O se llama una transferencia de consecuencias a través de las generaciones? Aquí se caen muchos mitos acerca de las maldiciones generacionales. La maldición generacional no es un mito, son consecuencias que vivimos por nuestra propia responsabilidad. Son consecuencias que vivimos porque Satanás también atacó nuestras vidas en algún punto en la cadena de nuestras familias.
de nuestra sangre, y también son consecuencias que podemos haber vivido, bueno, por Satanás, o porque Dios permitió la consecuencia porque el pecado de algunos de esa línea de familia fue así. Si tú sientes que te sientes víctima de una nube negra que te acompaña, pero tú ya eres creyente, si tú no has recibido a Jesús todavía en tu vida y has dicho, Padre, yo te recibo en el nombre de Jesús, yo te recibo en esta hora, salvación a mi vida, tienes que decir eso ya mismo, tienes que aceptar y decir, Padre, enséñame a seguirte, yo quiero caminar contigo, yo quiero obrar contigo, yo quiero que tú me enseñes los pasos, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero que Jesús sea mi maestro y que tú seas mi discípulo. Esa oración tienes que hacerla ya mismo, vamos, ahora te recibo en mi vida, quiero caminar contigo. Pero le hablo a todos los creyentes y le hablo a todos los que han hecho esa decisión de caminar con Jesús y todos aquellos que se consideran hijos de Dios. Si alguno de nosotros siente que hay santo Dios, una nube negra que te persigue toda la vida, llámese finanzas, llámese sexualidad, llámese una tendencia sexual, llámese una tendencia financiera, llámese una tendencia de muerte, de suicidio, alguna situación que estés viviendo, este taller es para ti. Y aunque hoy no lo podemos terminar, no podemos abarcar todos los temas, yo te tengo que decir a esta hora que la necesidad es cortar esas situaciones por medio de la misma sangre de Cristo, siendo conscientes de qué es exactamente lo que te está afectando. Si hay un espíritu de muerte que acompaña a tu familia y ya lo detectaste, no permitas que pasen 3 días más para que no te pase como la familia que mencioné y venga el enemigo y se robe otra familia, otra persona de tu vida. Más bien toma la decisión urgente y dices, bueno, yo siento en mi vida que hay algo que me persigue en mi área emocional. Soy víctima de menosprecio, me siento víctima de burla toda la vida y no has podido levantar la cabeza. Entonces, en el nombre de Jesús, yo le pido a Dios Padre que derrame sobre ti favor y gracia en esta hora. Y que también te dé la sabiduría para cortar eso. Y tú dices, en el nombre de Cristo, Padre, yo renuncio a esas maldiciones y desato mi vida, desato mi carne, desato mi espíritu, mi cuerpo de esas maldiciones de mis padres, de esas consecuencias de mis abuelos, de esas consecuencias religiosas de mis bisabuelos, para que sean cortadas en el nombre de Jesús. Y esto ya es diferente. Porque esto es liberación consciente. Esto no es que yo un día acepté a Jesús y ya soy libre. Déjame decirte que hay mucho que trabajar en nuestras vidas y necesitamos nacer de nuevo todos los días. Necesitamos crecer en Cristo Jesús todos los días. No quiero extenderme más porque ya vi que se me ha cortado un poco la señal y no quiero que nos perdamos de este tema tan importante. Así que vamos a dejar también para la próxima semana y vamos a seguir compartiendo. Espero que esto haya sido de mucha bendición para todos. Espero que haya sido muy claro de dónde proviene, cómo viene y todo esto que hemos hablado acerca de maldiciones, que lo más básico es entender qué es una maldición y definimos hoy qué es una consecuencia. Así que oro en el nombre de Jesús. Ahí donde tú estás puedes extender tus manos hacia el frente. Ahí donde tú estás puedes agachar tu rostro si deseas. Padre, en el nombre de Jesús yo oro esta noche para que tú derrames, Señor, gracia y perdón. Derrama, mi santo Dios, tu bendición sobre tus hijos. Y permite que tus hijos puedan identificar en el nombre de Cristo Jesús toda aquella atadura, toda aquella circunstancia que les está robando la paz y el sueño. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Señor, que cada uno de tus hijos pueda sentir esta noche el abrazo de papá y que toda circunstancia de desamor, de muerte, suicidio, enfermedad sea quitada de sus vidas ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, limpia toda consecuencia. Entendemos, Señor, bíblicamente que nuestros hijos de ellos es el reino de los cielos, que solamente hasta que ellos son conscientes del pecado, mi Dios, ellos tienen esa responsabilidad. Pero quita de nuestras familias y de nuestros hijos, Señor, esas consecuencias que vienen de atrás. Y en el nombre de Jesús, haznos libres, Padre. Hoy declaramos libertad, Señor, hoy declaramos tu palabra sobre todos tus hijos en el nombre de Jesús. Tu favor inmerecido, tu gracia inmerecida, el favor de Dios sobre cada uno de nosotros. La sangre del Cordero
derramada hace 2000 años sobre nuestras vidas, nos está haciendo libres también hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Dile conmigo: pongo mi mente delante de tu presencia, mis pensamientos y mis fortalezas delante de tu presencia. Pongo mi corazón, mis sentimientos y mis emociones para que sean desligados de toda maldición de mi familia, de mis tíos, de mis papás, de mis abuelos. En el nombre de Jesús cortamos esas maldiciones en el nombre de Cristo. Eso es lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. Pon en tu oración en esta noche también: Señor, yo coloco mi cuerpo, mi sexualidad, pongo mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos delante de tu presencia, y te pido, Señor, que nos hagas libres esta noche. Que aunque sean procesos, algunos pueden ser muy cortos, otros pueden ser muy largos, Padre, tú lleves en tu bendita voluntad cada paso que estamos dando a esta hora. Padre, hoy proclamo tu palabra, hoy declaro tu palabra y hoy profetizo que tus hijos son libres y estás sacando un remanente poderoso en este tiempo, en esta hora, en este año, en el mejor año de nuestras vidas. En el nombre de Jesús estás haciendo libres a muchos, porque de este tiempo se están rompiendo muchas maldiciones y nacerán nuevas empresas. Y nacerán incluso nuevos bebés en el nombre de Jesús. Nuevas familias tendrán un nuevo crecimiento. Es el nuevo tiempo, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Padre, yo hoy proclamo esa palabra declarando que cada persona está siendo nuevo en Cristo Jesús, nueva en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Y esa libertad, Padre, tú la estás dando a tus hijos por tu misericordia y por tu favor. El enemigo retrocede. Toda maldición, todo conjuro, toda acechanza retrocede, porque nos estás haciendo libres delante de ti, mi Dios. En el nombre de Cristo hoy recibimos esa bendición. En el nombre de Cristo Jesús, hoy recibimos tu palabra. Se abre nuestro entendimiento y estás abriendo para poder atacar en el nombre de Jesús todo lo que no es tuyo y todo lo que traiga consecuencias a nuestras vidas. Todo aquello que no sea correcto dentro de nosotros, toda puerta espiritual que no sea correcta dentro de nosotros, toda puerta espiritual que esté abierta, Padre, ciérrala. Toda puerta que le esté abriendo camino al pecado, ciérrala en el nombre de Jesús, para que nuestras vidas sean íntegras delante de ti, delante de los hombres, delante de la iglesia, y que así, Señor, no tenga el enemigo la forma legal de venir a atacar, de venir a perturbar, a dañarnos. Así que oro, Señor, para que toda enfermedad, toda muerte, todo espíritu de suicidio se cancela ahora. Toda enfermedad, Señor, se cancele ahora por el poder de Cristo Jesús sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias a Dios. Qué lindo es el Señor, qué lindo es el Señor. Gracias por compartir este tiempo, gracias por recibir esta palabra. Le hablo a todos los que se conectan y que necesitan y tienen hambre espiritual de Dios. Comuníquense con nosotros, conéctense con nosotros, permitan que podamos seguir pastoreando y mentoreando, y veámonos dentro de 8 días para continuar ese taller maravilloso de sanidad, de liberación, de las ataduras, de liberación a través de las maldiciones generacionales, que podamos seguir ahondando más en este tema en nombre de Cristo Jesús. Mándenos un saludo a través de las diferentes redes sociales, mándenos un saludo por el chat, mándenos un saludo por interno, y permítanos. Es un trabajo que hacemos con mucho, mucho amor de parte de Dios. De parte de mi esposa les mandamos un fuerte abrazo. La pastora Tatiana les manda un fuerte abrazo, que ahorita está con los hijos. Y de mi parte les mando de todo corazón muchas bendiciones. Espero que tengan una noche excelente y que venga revelación a sus vidas para que puedan descubrir cuáles son esos huequitos en el corazón y en el espíritu, en el alma, por los cuales el enemigo quiere meterse. Esas nubes negras que le acompañan, en el nombre de Jesús, van siendo cortadas. Les amamos un montón, bendecimos sus vidas y que tengan una excelente noche. Amén y amén. Dios les bendiga. Chao, chao.